Buenos días, profesores y estudiantes. Hoy Camila Alegre y Constanza Zúñiga les presentaremos BioAlert, que son objetos para facilitar la ayuda de una víctima de violencia doméstica en cuarentena. Para introducirnos en el tema, tenemos que saber qué es la violencia doméstica, y esto se define como un tipo de maltrato dentro de una familia donde un integrante de esta ejerce violencia contra otro. Generalmente son las mujeres las que se ven afectadas por este tipo de abuso, y es un problema a nivel mundial en donde, según UN Women, es una pandemia que lleva existiendo desde los principios de la humanidad. Se pueden ver que hay 4 tipos de abusos que son abuso financiero, psicológico, físico y sexual. El rango etario de las víctimas varía entre los 15 a los 49 años, y a nivel mundial 137 mujeres fallecen diariamente a causa de este tipo de violencia. También 1 de cada 3 mujeres afirma ser víctima de violencia. Y con la llegada de la pandemia y el confinamiento, una gran cantidad de mujeres han tenido que mantenerse en cuarentena junto a su agresor, y esto provocó que los casos de violencia aumentaran exponencialmente. Y según el registro de la ONU, esto aumentó un 60% en los casos. Hablando ya a nivel nacional, este año se registró un 200% de aumento en cuanto a femicidios, y en donde la prevalencia de sufrir este tipo de violencia varía entre 35 y 80% debido al confinamiento y la tensión y los problemas que pueden ocurrir dentro del hogar. Los datos registran que los llamados al fono 1455 aumentaron un 70% y que los llamados a carabineros aumentaron un 21% respecto al año pasado. Y el Centro de Estudio y Análisis registró 10.630 denuncias en junio solo en la región metropolitana. Y dada una encuesta realizada por Agnexo a 1.259 mujeres mayores de 18 años residentes de la región metropolitana, se rescató que 90,8% cree que las mujeres son más propensas a sufrir violencia intrafamiliar, un 15,6% son quienes han denunciado este tipo de violencia, y un 11% declara ser víctima de violencia desde que inició el confinamiento en marzo. En cuanto a la problemática que se presenta, es el aumento de violencia hacia la mujer durante el confinamiento desde que inició la cuarentena en marzo, y muchas mujeres han tenido que convivir con su agresor, lo que ha provocado que muchas víctimas no puedan denunciarlo, ya sea por miedo o porque no confían en los métodos ya existentes para hacerlo. La oportunidad que vimos es obtener vías alternas de comunicación a las existentes sin la necesidad de utilizar un celular. Nuestro objetivo es buscar otro método que permita a la víctima comunicarse con el exterior para pedir ayuda de una forma segura. Estas campañas surgieron durante el confinamiento. Todas consisten en otra forma de denunciar y pedir ayuda de una forma discreta. Estas nos guiaron para descubrir más métodos para pedir ayuda y comunicar este tipo de violencia durante la cuarentena a través del uso de la tecnología. Con el botón de pánico nos guiamos en su funcionamiento, en el cual el botón, al ser presionado, emite un ruido para alertar a otras personas cercanas. Y con la alarma de casa nos orientamos en su sistema de alertar a través de una alarma algún peligro, notificándolo a personas externas. En cuanto a los tipos de abuso físico, este es uno de los abusos más destacados, ya que genera un gran daño, donde en los peores casos termina con la muerte de la víctima. Las principales causas por las que se ocurre este abuso son el bajo nivel socioeconómico, hombres con más de una pareja, creencias ideológicas y el consumo nocivo del alcohol. Un estudio realizado por el educador y paramédico Jonathan Ayala habla sobre este tipo de lesiones y en las zonas en las que más se presentan, que es la cabeza, el tórax, los brazos, antebrazos y pelvis. En cuanto a nuestro primer objeto, este consiste en un botón oculto que al presionarlo manda un mensaje de texto a algún contacto predeterminado con los datos y dirección de la víctima, en donde este objeto va sobre la rodilla y su forma sigue la ergonomía de esta, que además posee velcro que permite el ajuste a la pierna. En cuanto al modo de uso de este objeto, el primer paso es programar el mensaje de texto con el computador, ahí donde se colocaría el nombre y la dirección de la víctima. Luego se selecciona el contacto a quien recibirá el mensaje. Después este objeto se ajusta en la pierna sobre la rodilla, y en caso de emergencia o peligro se presiona el botón para mandar el mensaje de ayuda, y por último este contacto recibe la información y acude a la ayuda. En cuanto a la materialidad, la caja donde van los circuitos del objeto está hecha de plástico 3 PVC, los circuitos y el pulsador igual son de plástico, las cintas son de tela lycra, las cuales poseen un velcro para ajustarlo bien a la pierna. En cuanto a la fabricación, la caja o plástico utiliza un proceso de moldeado, donde al plástico se le da la forma a esta caja, y dentro de esta se posiciona el circuito eléctrico, el pulsador se suelda con el circuito, y luego la tela es cortada y se une al objeto, donde esta cuenta con velcro en los extremos por los cuales van cosidos los extremos de la tela. Este objeto consiste en 2 piezas.
un parlante y un botón que van conectados vía Bluetooth. Este botón activa el parlante a distancia y este emite una alarma a 100 decibeles para alertar a los vecinos. El decreto 38 del Ministerio del Medio Ambiente no regula alarmas, por lo que el ruido de esta alarma no causaría algún tipo de infracción. Ambas piezas van pegadas en una zona oculta. El parlante va pegado cerca de una ventana detrás de la cortina para pasar desapercibido y el botón va pegado en algún mueble que sea accesible en todo momento para la víctima, ya sea debajo de una mesa o en una estantería. El primer paso es encender ambos objetos y establecer la conexión vía Bluetooth. Así se permite el funcionamiento a distancia. Luego se coloca el parlante cerca de alguna ventana detrás de la cortina y el botón se pega debajo de algún mueble accesible. En caso de peligro o emergencia, la víctima accede al botón presionando este para activar la alarma. Finalmente, el parlante emitirá la alarma, la cual se escuchará a un volumen elevado y los vecinos cercanos acudirán a la ayuda. Las cajas donde van el sistema del parlante y del botón están hechas de plástico 3PVC. El parlante va cubierto con una tela antipolvo. Los circuitos y botones son de plástico y los objetos poseen una cinta doble contacto para así poder pegarlos a las superficies. En cuanto a la fabricación, al igual que en el objeto 1, ambas piezas plásticas se utiliza un proceso de moldeado para darle forma a las cajas, luego se colocan los circuitos dentro, donde sus piezas como botones y parlante van soldados al circuito. BioAlert viene de dos palabras, está compuesta por las palabras violence y alert. Violence se refiere a la violencia que sufre la mujer víctima de un abusador, donde ambos conviven debido al confinamiento y la pandemia. Y alert se refiere a la alerta y comunicación de la víctima al exterior, donde con los objetos ésta puede comunicarse con el resto para pedir ayuda. A continuación se les presentarán las maquetas. Esta es la maqueta del objeto 1 y acá se presenta la maqueta del objeto 2.